Bueno, pues vamos a comenzar con la segunda parte del tema 4, que lo vamos a tratar sobre posiciones de soldadura y vamos a trabajar sobre las posiciones de soldadura este mismo lunes día 11 de enero. ¿Qué es una posición de soldadura? Pues bien, cuando hemos estado trabajando con todas estas primeras prácticas en el taller, hemos trabajado con piezas pequeñitas que nos las hemos colocado en la posición en la que a nosotros como soldadores nos resultaba más cómodo, más fácil trabajar con ello. Desgraciadamente, cuando llegue el día de mañana y estemos en nuestros respectivos trabajos y nos demos de frente con la realidad, vamos a ver que esto no siempre es así, sino que las piezas son mucho de mayores dimensiones, de mayor peso, y van a estar en una posición fija que yo no voy a poder desplazar, bien porque estoy trabajando con vigas en una estructura de un edificio, o bien porque estoy trabajando con grandes tuberías de grandes dimensiones, etcétera. Entonces, a estas diferentes posiciones de soldadura les voy a dar ya yo o les voy a otorgar un determinado nombre. ¿Y por qué? Pues fundamentalmente porque cuando yo voy a trabajar como soldador me voy a tener que homologar. Y es preciso que un soldador homologado demuestre que sabe soldar en una determinada posición. Entonces, es por ello en la que se diferencian las diferentes posiciones o las diferentes eh, ubicaciones en las que se van a encontrar las piezas que yo quiero soldar para poder saber si yo estoy capacitado para soldarlas o no. Vamos a utilizar tres maneras diferentes de llamar a estas posiciones de soldadura, ¿vale? Por un lado vamos a utilizar una manera coloquial, que por así decirlo es con la que nosotros nos entendemos, con la que hablamos si nos encontráramos en un bar y charláramos de soldadura, ¿vale? Desgraciadamente, aunque esta es la nomenclatura o la forma de nombrarlas más sencilla, cuando yo cojo un procedimiento o cojo una norma, bien sea europea o americana, en ningún sitio me va a aparecer posición plana, por ejemplo, sino que me va a aparecer otra nomenclatura. Y es por ello que voy a tener que aprender las tres, ¿vale? Pero bueno, voy a empezar por la más fácil y esta nomenclatura coloquial, por un lado voy a tener la posición plana. La posición plana es la más sencilla, ¿vale? Es esta que veis en el dibujo y es en las cuales pues, las piezas están en un plano horizontal y el electrodo está apuntando hacia abajo. ¿Qué pasa? Que es muy sencilla porque el electrodo, a medida que se va a ir fundiendo, va a ir cayendo por su propio peso sobre las piezas y simplemente voy a tener que ir desplazando el electrodo a lo largo de la ubicación del cordón de soldadura, ¿vale? La siguiente hablaríamos de una posición horizontal o posición cornisa, que ahí veis, se correspondería con este dibujito que veis en la pantalla, ¿vale? En este sentido, pues el cordón va a estar horizontal, ¿vale? Las piezas sobre las que voy a trabajar van a estar en un plano vertical y el electrodo también va a estar horizontal moviéndose de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿vale? Aquí ya tengo una pequeña complicación y es que el material del electrodo va a ir tendiendo a descolgarse hacia abajo, ¿vale? La siguiente posición va a ser vertical. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues las piezas están también en un plano vertical como ocurría en la cornisa, ¿vale? Si veis el dibujito, están las piezas en el mismo plano. Pero en este caso el cordón de soldadura va a ser vertical, ya no es horizontal, como ocurría aquí, ¿vale? Sino que va a ser vertical. Y va a haber dos variantes. Puede ser vertical ascendente o vertical descendente. Casi siempre, en el 90% de los casos, me voy a encontrar con verticales ascendentes, porque por su propio peso el material fundido va a ir cayendo y yo voy a ir teniendo que mover hacia arriba. En cambio, si lo hiciera al revés, si lo hiciera moviéndome hacia abajo, me voy a encontrar con que voy a ir soldando por encima de la escoria que se ha fundido, de material que ha ido goteando, entonces el resultado va a ser mucho más desastroso, ¿vale? Va a ser más perjudicial. Sí es verdad que hay un tipo de electrodo, que es el celulósico, que ya lo veremos más adelante, donde la escoria, el revestimiento, no se vuelve líquido, sino que prácticamente se evapora al 100% y que me va a servir o me va a facilitar el trabajo en verticales descendentes, ¿vale? Y por último va a ser la posición bajo techo o la posición sobre cabeza, que es esta, se corresponde con este dibujito que veis aquí, donde las piezas están en un plano horizontal, como ocurría en la posición plana, pero en este caso el electrodo va a estar apuntando hacia arriba, ¿vale? No hacia abajo. Es una técnica de soldadura donde la técnica seguida por el soldador es muy parecida a la plana, pero va a ser mucho más incómodo porque voy a estar soldando hacia arriba, me va a estar goteando el material encima de mí, entonces me tengo que proteger mucho más.
Pero bueno, desde el punto de vista de técnica no tiene mayores complicaciones, ¿vale? Bueno, si vemos aquí un pequeño resumen, pues tengo la posición plana, la posición horizontal o en cornisa, la posición vertical, que puede ser ascendente o descendente, y la posición bajo techo o sobre cabeza, que sería esta de aquí, ¿vale? Bueno, como hemos dicho, nos vamos a encontrar con que en las normas, en los procedimientos con los que voy a trabajar, que me va a dar mi jefe el día de mañana o que me va a dar otra empresa para la cual que trabaje, etcétera, no va a hablar de posiciones planas, horizontales, verticales y demás, sino que va a hablar de otro tipo de posiciones que van a respetar unas normas europeas o unas normas americanas. Voy a comenzar con la norma europea. Deciros que en los últimos años esta norma europea aparece ya en muchos procedimientos de soldadura, pero casi siempre se ha venido utilizando la nomenclatura americana, ¿vale? Pero es importante también conocer, por supuesto, la europea. Yo os podría decir que os aprendierais de memoria, de hecho lo vais a tener que hacer, ¿vale? Aprenderos de memoria estas posiciones, pero os voy a explicar un poco un truco para que lo recordéis con mayor facilidad, ¿vale? Bueno, esto es como si fuera el abecedario, ¿vale? O sea, empiezo por la P de posición, ¿vale? Y es posición A, posición B, posición C, posición D, F, G, ¿vale? Todo este tipo de posiciones y voy nombrando, pues eso, como si fuera el abecedario A, B, C, D, E, F, G, etcétera. Y empezaría pues por una soldadura horizontal. Aquí pone horizontal, nosotros hemos llamado a este tipo de soldadura plana, ¿vale? No os quiero liar con esto. Quizá lo mejor sea pasarnos directamente a este dibujo, ¿vale? Entonces PA sería la posición plana, PC sería la posición horizontal o cornisa, PE sería la posición sobre cabeza y PF y PG sería la posición vertical ascendente PF y vertical descendente PG, ¿vale? Viene la flecha en cómo sería la posición del electrodo. Pero luego hay unas posiciones intermedias, que era la B y la D, que me la he saltado, ¿vale? Si veis está aquí como inclinada y es porque sería una posición en ángulo hacia abajo, en plana, por así decirlo, y la PD sería una posición en ángulo hacia arriba, ¿vale? De manera que esto es como si fuera un abecedario y un reloj, ¿vale? Es la manera yo creo que mejor identificarlo en sentido inverso de las agujas del reloj o en sentido de las agujas del reloj si lo hubiera dibujado por aquí, ¿vale? Pero empezamos por arriba, es PA, PB, PC, PD, PE, ¿vale? PE, PF, PG. Y estas son cuando voy a soldar tubería, ¿vale? Cuando voy a soldar tubería y empiezo desde abajo y rodeo toda la tubería, se llama PK. Y cuando lo hago de dos veces, ¿vale? Se llama PJ o PH. Es decir, empezaría arriba de la tubería, hago la mitad de la tubería en descendente, me coloco otra vez arriba y hago la otra mitad de la tubería en descendente. Y pH sería exactamente lo mismo pero en ascendente, es decir, voy a soldar una tubería, me coloco en la parte de abajo y sueldo la mitad de la tubería en ascendente y cuando he terminado me vuelvo a ir abajo y sueldo la otra mitad de la tubería en ascendente, ¿vale? Esto hace una diferencia entre tubería y otro tipo de configuración, como puede ser soldar a tope dos pletinas, como venimos soldando en el taller, en las prácticas, porque realmente cuando voy a soldar un tubo, pues si me encuentro cuando estoy soldando arriba es como si fuera una posición plana. Cuando me encuentro por aquí, pues a lo mejor es una vertical descendente. Cuando me encuentro por aquí, pues puede ser una posición sobre cabeza. Y cuando me encuentro por aquí es una posición vertical ascendente. Es decir, cuando voy a soldar tubería aglutina un poco todas las posiciones, es lo más difícil, soldar tubería, ¿vale? Y por eso la nomenclatura europea o la norma europea las diferencia, ¿vale? Y las separa del PA, PB, PB, PD, PF, PG, ¿vale? Bueno, yo creo que lo que mejor nos aclara es este dibujito, ¿vale? Cualquier duda que tengáis, ya sabéis que me podéis resolver, o sea, me podéis preguntar para que os la resuelva, ¿vale? Y por otro lado tengo la nomenclatura americana. En la nomenclatura americana quiero diferenciaros dos cosillas, ¿vale? Quiero diferenciaros que por un lado se va a poner un número y por otro lado se va a poner una letra, es decir, va a ser un número acompañado de una letra, 1F, 2F, 3F, 4F y 1G, 2G, 3G, 4G, etcétera, ¿vale? Bien, ¿qué quiere decir? Me voy a empezar por explicaros la letra, ¿vale? La F, la letra F de Francia, lo que nos va a indicar es soldadura en ángulo, es decir, cuando dos pletinas están formando un ángulo de 90 grados, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque viene del inglés filet, ¿vale? Escrito fillet,
que de hecho los sudamericanos lo han traducido la soldadura en ángulo como soldadura de filete, ¿vale? Porque han hecho una traducción literal desde el americano. Para nosotros va a ser soldadura en ángulo, pero esto os lo digo para que sepáis de dónde viene la F, ¿vale? Que viene del inglés. Entonces, F, soldadura en ángulo. De hecho, mira, viene aquí uniones de filete, ¿vale? Vale, soldadura en ángulo. Y luego el 1, 2, 3, 4 sería el equivalente a soldar en plano, ¿vale? Es decir, el electrodo apuntando hacia abajo. Soldar en horizontal o cornisa, que ya estaría el electrodo un poquito tumbado para soldar el cordón en horizontal. El 3F sería soldadura vertical, ¿vale? Bien sea ascendente o bien sea descendente. Y en el 4, en el número 4, sería soldadura sobre cabeza, ¿vale? 1, 2, 3, 4. Plana, horizontal, vertical, sobre cabeza. Y F porque es soldadura en ángulo. Bien, la otra letra que utiliza la designación o la norma americana es la G. Y cuando voy a utilizar la G es porque voy a tener una pletina al lado de la otra. Es lo que nosotros llamamos soldadura a tope, ¿vale? Es decir, una pletina al lado de la otra. Y el cordón, la junta de soldadura va en el medio, ¿vale? Es decir, las piezas forman un ángulo de 180 grados. Aquí las piezas forman un ángulo de 90 grados. Aquí, a la de estar una al lado de la otra, es un ángulo de 180 grados, ¿vale? Bien, pues es exactamente lo mismo. 1, posición plana. 2, posición horizontal o cornisa. 3, posición vertical, que puede ser ascendente o descendente. Y 4, posición sobre cabeza o bajo techo, ¿vale? Y iría acompañado de la letra G, G de Gerona, ¿vale? Y G, acordaos, es una configuración a tope, es decir, una al lado de la otra, ¿vale? Formando 180 grados. ¿De dónde viene G? Pues también del inglés, ¿vale? Viene G de groove, que significa ranura en inglés. Groove, ¿vale? Con V, groove, y significa ranura, ¿vale? Por eso en algunos sitios a lo mejor veis soldadura de ranura, etc. Y luego, a mayores, para también diferenciar un poco como aquí llamábamos en la soldadura, en la nomenclatura europea, las tuberías, pues también la americana tiene una específica para tuberías, ¿vale? Imaginaros que yo pongo aquí el electrodo, aquí en la parte de arriba del tubo, y el tubo va rotando a medida que se suelda, ¿vale? Pues en ese caso yo el electrodo lo mantendría siempre apuntando hacia abajo, ¿vale? Y es la tubería la que va rotando, es la tubería la que va moviéndose, ¿vale? Entonces, en este caso es como si fuera una soldadura plana, es como lo que estamos haciendo en el taller, es decir, el electrodo para abajo y voy soldando, le voy metiendo una oscilación, pero el electrodo siempre está apuntando para abajo porque es el tubo el que rota. Pues sería 1G, ¿vale? Porque es G de que es uno al lado del otro, es decir, no está a 90 grados, es una ranura, ¿vale? Es un bisel, está una pieza al lado de la otra formando 180 grados, por eso es G, y 1 porque es plana, ¿vale? En el caso de que las tuberías estuvieran así, ya sería es como si fuera una horizontal o cornisa. El tubo ya aquí ya no se mueve, ¿vale? Ya no rota, sino que soy yo con el electrodo el que me estoy moviendo alrededor del tubo, pero el electrodo está horizontal, es como si estuviera soldando una soldadura horizontal, ¿vale? O sea, sería 2G. Os recuerdo G porque hay un tubo al lado del otro formando 180 grados, ¿vale? Vertical sería como esta, ¿vale? Si os dais cuenta, el tubo se coloca de la misma manera que en 1G, pero el problema o la diferencia está fundamentalmente en el que la tubería ya no gira, ya no se está moviendo, ¿vale? Está fija. Entonces soy yo el que tengo que empezar con el electrodo apuntando desde abajo y rodeando todo el tubo, ¿vale? Entonces, en estos casos se llama 5G, ¿vale? 5G porque es un poco lo que os decía antes, no es una 1G, ni es una 2G, ni es una 3G, porque en realidad tiene todo, ¿no? Tiene todos los tipos, ¿vale? El electrodo cuando estoy soldando aquí arriba sería un 1G, pero cuando estoy soldando por aquí sería una vertical, entonces sería 3G, y cuando estoy soldando aquí abajo, pues sería una 4G, porque sería bajo techo, ¿vale? Entonces, como aglutina un poco todas las posiciones, a todo esto lo llamamos 5G, ¿vale? Y ya, por último, el grado más complejo o el grado de dificultad mayor lo tenemos en la 6G, ¿vale? Que sería una especie de sobrecabeza, pero en realidad lo que hace es lo mismo que la 5G, lo que pasa es que el tubo en vez de estar en horizontal está inclinado, tiene una pequeña inclinación. Y vuelve a ser lo mismo, ¿vale? Yo empiezo aquí arriba, voy por aquí abajo, el tubo está inmóvil, ¿vale? Y soy yo el que tengo que ir rodeando todo el tubo, ¿vale? En este caso sería 6G. Lo mismo que la 5G,
pero en este caso el tubo está inclinado, es más difícil todavía, ¿vale? Bueno, pues en este caso sí que quiero que hagáis estas actividades, las otras, como era un repaso, ya las teníamos hechas, pero en esto sí que quiero que hagáis estos 4 apartados que corregiremos mañana martes día 12, ¿vale? Y nada, bueno, son muy facilitos, se hacen en 10 minutos, no se tarda nada, es simplemente para comprobar que habéis entendido esto que hemos visto y cualquier duda, os vuelvo a repetir, me podéis preguntar sin problema. Nos vemos mañana.